Muchas veces yo he escuchado, y no estoy burlándome, ¿verdad? Muchas veces es por la ignorancia y es por falta de la revelación de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Cuando nosotros no entendemos que los 66 libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo para dar testimonio de la verdad de Dios acerca de Jesús el Cristo, entonces las personas toman la Biblia y sacan historias de la Biblia, amén. Incluso sacan fábulas, amén. Hablan fábulas de la Biblia, ¿sí o no? Amén. Y es triste, pero eso es por falta de la revelación de Cristo. El pueblo de Israel, Dios le dio su pacto. En sí el pueblo no era importante, lo importante era el pacto que Dios les había dado. ¿Qué los hacía importante a ellos? El pacto. Pero en verdad ellos no eran importantes, amén. Porque Dios no necesita al hombre, Él sigue siendo Dios. El hombre necesita a Dios, amén. El problema es que la religión ha hecho al hombre importante, le ha hecho creer al hombre, no es que el hombre sea importante, le ha hecho creer al hombre que es importante. Entonces toman las escrituras y centran todo en el hombre, amén. Descubre el campeón que hay en ti, tú eres hija de Dios y tú mereces todo, amén. Y como hija de Dios, todo lo que pisare la planta de los pies, ¿qué dice? Será nuestro. Y ahí tenemos personas poniéndole los pies a la casa del vecino, poniéndole la pata a la vecina para ver si va a ser de ella, ¿verdad? O al vecino para ver si va a ser él. Pero lo que Dios estaba revelando ahí era la conquista que Dios hace a través de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación, en los territorios, llevando el evangelio, amén. Eso es lo que estaba hablando, todo lo que pisare la planta de vuestros pies. ¿Será que dice? Vuestro, ¿cómo? Dando testimonio, llevando el testimonio del Cristo. Se conquistan territorios, naciones, amén. Y eso es lo que el hombre necesita escuchar. No es que usted va a andar pateando, va, todo lo que pisare la planta de los pies, ¿verdad? Imagínense, y le pongo el pie a la Alejandra, si yo fuera hombre, pues mía la Alejandra, ¿verdad? Entonces no es eso. No va a decir, mira la hermana, ¿verdad? No, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Si yo fuese hombre, dije, ¿verdad? Yo tengo mi esposo, no voy a decir a la señora le gustan las mujeres, ¿verdad? Pero estamos hablando de esta revelación tan grande que por falta de la revelación de Jesús el Cristo, el hombre toma como fábulas, como cuento, la palabra de Dios, amén. Por esa revelación tan grande que Dios nos ha revelado a nosotros por gracia y misericordia. Entonces no todas las personas pueden ver a Cristo en los 66 libros, amén. Entonces cuando no se tiene revelado quién es Él, la gente toma como fábula, ¿verdad? Como historias, hasta como cuento, ¿verdad? David y Goliat, ¿y qué le dice? Vence al gigante que hay dentro de ti, Moisés. Moisés no puede vencer, pero ni los ratones de su casa. Ahí los deja que anden jugando a Dios, le dice, ¿verdad? Show, bye, ya van a regresar, le dice. Ninguno de nosotros, ¿verdad? O le hace caso a las cucarachas a usted. ¿Y cómo va a vencer el gigante? Vence el gigante, ¿verdad? Que hay dentro de ti. No, hermanos, aquí estaba hablando de ese gigante que derrotó al hombre, amén. Y ese gigante era Satanás, amén. ¿Y por qué les digo? Porque Satanás ya fue derrotado. Para nosotros ya no es un gigante, amén. Porque para nosotros ya fue derrotado, porque nosotros hemos creído en la obra redentora de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Que Él vino a resolver el problema que humanamente usted y yo no podíamos resolver. Usted y yo no podíamos vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás venció al hombre. Usted y yo no podíamos quitarnos el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se enseñoreó de nosotros, amén. Qué tremendo, ¿verdad? La paga del pecado, ¿qué dice? Muerte. Es muerte, es la separación entre Dios y el hombre, amén. El hombre quedó destituido en la gloria de Dios. Entonces estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué significa estar muerto espiritualmente? Es que el hombre no podía ya hacer la voluntad de Dios. Y si el hombre no hacía la voluntad de Dios, entonces ¿qué hacía el hombre? Dice que no hay nada bueno en el hombre, dice de la coronilla hasta la planta de los pies. Esa es la condición del hombre cuando quedó separado de Dios. Es una podrida. O sea, ¿qué quiere decir? Eso apesta delante de Dios, amén. Así es el ser humano delante de Dios, gobernado por el pecado. No hay nada bueno en el hombre, apesta. Entonces, por eso es que el hombre, como el ser pecador, no puede acercarse a Dios, amén. Es el pecado impide que el hombre se acerque a Dios. El hombre, bueno, nacemos en pecado, así dice el salmista David, ¿verdad? En pecado me concibió. O sea, dice, yo venía separado de Dios. Ninguno de ustedes nació creyendo que el Cristo es el pecado original. Nacemos incrédulos, sin rumbo, sin Dios. Y vivimos no para hacer la voluntad de Dios,
Vivimos para nosotros, amén. Para hacer nuestra voluntad, decimos nosotros, pues no sabemos, pero no entendemos que hay un gobierno de las tinieblas en nosotros. Para que la luz de Cristo no resplandezca y nosotros podamos vivir bajo ese gobierno de Satanás, amén. Esclavizados a este mundo, porque el Dios de este siglo dice cegar el entendimiento de los incrédulos, para que la luz del Evangelio y la gloria de Cristo no pueda resplandecer en el hombre, amén. Entonces hay un gobierno de Satanás para que esta luz no pueda resplandecer en el hombre. ¿Y qué quiere decir? Que el hombre siga dividido, que el hombre siga separado de Dios, que el hombre no pueda obedecer a Dios. Mire, ese es el trabajo de Satanás. Y si usted no obedece a Dios, ¿a quién le obedece? Yo no vengo acá, hermano, por obediencia a usted, yo vengo acá por obediencia a Dios, porque Él quiere que yo me ponga su voz. Yo no vengo a escuchar al hermano Denis o a los hermanos que suben aquí a predicar, yo vengo a escuchar a Dios. Ellos solo son instrumentos de Dios, pero son carentes igual que yo. Entonces dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, está diciendo que el único en el cual merece nuestra mirada para la redención de nosotros es Cristo. Porque nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no podíamos redimirnos por sí mismos, por el pecado nos dividía. Dios no podía que nosotros, o sea, los imposibilitaba que nos acercáramos a Dios, amén. Por eso el Evangelio es Dios buscando al hombre, es Dios tomando humanidad para que el hombre, oiga esto, pudiese ser redimido. Dice que Él tomó humanidad para llevar nuestros pecados. De otra manera no hubiese habido redención. Y de verdad, hermanos, si lográramos entender lo que Dios nos va a hablar acá, y espero que el Señor nos siga abriendo el entendimiento. Quiero que leamos acá, y no es una historia, hermano, es una, sabe que David y Goliat, David tipifica al Cristo, Goliat a nuestro enemigo Satanás, amén. Y vamos a ver cómo el hombre cree también que por sus esfuerzos puede vencer a Satanás, que él puede derrotar a Satanás con sus buenas acciones, ¿verdad? ¿O no ha habido personas que dicen, yo soy bueno, yo si hay que darle frijoles a los vecinos, yo les doy? A mí frijoles no me gustan, como es aquel que me agarra balazos, decía mi maestro ahí, ¿verdad? Pero me los como porque a veces me los tengo que comer, ¿verdad? Yo sí veo, yo le ayudo, el hombre creyendo que es bueno delante de Dios, para que Dios lo acepte por sus obras. Y no estoy diciendo que usted no le pueda dar frijoles a los vecinos, pero eso no lo hace bueno delante de Dios. Usted lo que quiere es la aprobación de los vecinos. ¿Amén? Sí, amén. Amén. ¿Sí es así o no? Sí, no me diga que no. Usted no quiere estar peleado con el vecino, ¿verdad? Le voy a dar un pedazo de chumpete, ¿verdad? Yo no me conviene estar molesto con él. Me va a arruinar la vida, me va a dar frijoles, me va a dar pollo, pepeando. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué conveniencia? ¿Amén? Sí, amén. Ay, mañana me saco frijoles, pues va. Pero mire qué dice, vamos acá la palabra, 1 Samuel 17:1. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla, acamparon en Efes-Damín, que queda entre Socot y Judá y Aseca. Aquí habla de esta batalla, dice que estos filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios, amén. Y si eran enemigos del pueblo de Dios, ¿de quiénes eran enemigos también? Son enemigos, los enemigos de Dios son nuestros enemigos, ¿sabía usted? Entonces estos enemigos estaban en el territorio de Dios, en el territorio del pueblo de Dios, amén. Entonces los amedrentaban día y noche, que iban a entrar en una batalla, amén. Entonces miren esto, y dice en el 2, Saúl respondió reuniendo las tropas israelíes cerca del valle Elá. Miren, Raúl dije yo, así de Raúl dije yo. No, era Saúl, hermano, ¿verdad? Y mira lo que dice acá, dice en el 2 de acá de la Reina Valera. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban, ¿quién dice? Preparándose también para la batalla, para enfrentarse a ellos. ¿Y qué dice que también estaba el pueblo de Dios? Preparándose también para irse a dar en el hocico con nosotros, ¿verdad? Esa es la condición del hombre, amén. Esa es la condición del hombre, hermano, separado de Dios, amén. O sea, ellos estaban preparándose, ellos querían vencer a sus enemigos, pero el hombre por sí mismo no puede vencer al enemigo. El único que podía derrotar a nuestros enemigos y a nuestro enemigo número uno es Cristo.
¿Quién derrotó a Satanás? Entonces, el pueblo, como estaba, como dice, bajo la esclavitud de Satanás, del pecado, y esa condición de muerte, porque no vivían para hacer la voluntad de Dios, se habían apartado, amén. Entonces dice, estoy hablando de la condición, es que esta no es una historia, hermanos, es decir, esta es la revelación de Cristo, aquí está hablando de Cristo, amén. Entonces aquí está hablando de la condición del hombre. El hombre está en esa condición, dice, por causa del pecado, está dividido de Dios. Dice que uno es esclavo de quien obedece, está esclavizado a Satanás. El pecado de la incredulidad lo atormentaba, ¿o no? O sea, no estaban confiando en Dios y por eso vivían, ¿qué? En guerra. Por eso estaban pensando ir a la batalla. Y así está aquel hombre sin Dios. Vence tu gigante. Si usted no le estoy diciendo que ni las hormigas puede vencer, ¿usted qué puede vencer a Satanás? ¿Cómo se lo confirmo? Váyase a donde hace liberaciones. En la mañana lo ataron, en la noche ya se desató porque lo vuelven a atar. Y yo digo, bueno, y si lo ataron, atamos al diablo, dice, con cadenas espirituales. Y yo dije que no son tan fuertes porque se les soltó, ¿verdad? Hermanos, ahí no habla de cadenas espirituales. Cadenas espirituales tiene el ser humano separado de Dios. Y la que te lo está reprendiendo está así porque es ignorante. Quien derrotó a Satanás es Cristo, y la derrota de Satanás, su victoria, es nuestra victoria. Satanás no tiene nada que ver con hijo de Dios. Claro que él dice que va a tratar de ver cómo nos roba lo que Dios nos ha dado. Amén. Nos va a querer influenciar, pero tenemos al Espíritu Santo. Hay una nueva criatura en nosotros. ¿Verdad? Somos una nueva criatura en Cristo, porque ahora está la vida de Cristo. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Entonces tenemos la vida. Sí, amén. Ya no vivimos separados de Dios. Ahora Dios está con nosotros, pues. Amén. Amén. Pues así como hablan los, creo que así dicen los guatemaltecos, pues, o los mexicanos. Entonces después dice, en el 2 íbamos a ver. En el 3 dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿De qué habla eso? De cómo el hombre también está dividido de Dios, amén. Porque estos estaban preparados, si usted se fija, este pueblo estaba amedrentado por los filisteos, amén. Eso significa que ellos no estaban confiando en Dios, amén. Amén. Ellos habían perdido el rumbo, pues habían quitado la mirada del autor de eterna salvación, habían dejado de creer en la promesa del Mesías, amén. Habían desechado su pacto. Y mire, y dice esto, y sabe lo que más me impactaba, es que creo que ese viernes fue, o el miércoles, que mi esposo en el discipulado hablaba de eliminar los enemigos. Y aquí me di cuenta de algo, es que ellos claro, el ser humano no podía derrotar a Satanás, ¿verdad? Pero fueron influenciados, porque los tenían amedrentados, amén. ¿Y por qué? Porque el hombre por sí no se da cuenta del problema espiritual que es grave, amén. Entonces por eso la gente le dice, ahí viene el diablo, y la gente se asusta, ¿o no? Sí, amén. Ahí viene el diablo, y viene el bichito, se asusta. Pero dígale un hijo de Dios eso. Ya lo derrotó mi padre. Amén. Ya lo derrotó Alú. No vivimos amedrentados, amén. Vivimos confiados que Él ya consumó todo, que derrotó a Satanás, quitó el pecado, venció la muerte, y que como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ya no somos esclavos de la muerte, amén. Ya no estamos divididos de Dios, estamos con Dios, y eso es salvación, amén. La muerte física todos la vamos a ver, pero la muerte espiritual ya se resolvió. Si usted se muere, como decían allá por ahí, si usted se muere, ¿a dónde iría ahora? No me diga que a la playa, ¿verdad? No me diga que a la playa, ¿verdad? O sea, no a la playa, hermano, ¿verdad? Voy a morirme, ya a la playa. No. Entonces, usted está confiado de que ya está con Dios. Salvación es estar con Dios, y que ya está con Dios. Y que este cuerpo tiene que volver ¿a dónde? A la tierra. Si esa es la consecuencia de haber desechado el pacto. Toda esa transgresión al pacto nos trajo la muerte física, la muerte espiritual, que es la que el hombre no ve y la que no quiere resolver. No se quiere morir y que le dicen, mire, yo encontré una planta que dicen que está rejuveneciendo a la gente, ¿va? ¿Y cuál es? La de jocote. La maestra va recogiendo ramas de jocote para ver. Y todo lo que les dicen porque quieren rejuvenecerse, no quieren morir. Y me encantó, decía un pastor, vea, haz ejercicio, come sano, pero vas a morir.
Usted puede hacer ejercicio, puede comer sano, pero que va a morir, va a morir. Y hágalo. Sí, haga ejercicio y coma, pero se va a morir. Amén. Se va a morir. Sí, amén. 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 Para las que no les gusta el ejercicio, pero haga. Porque así le van a caer las patitas para llegar más lejos para llevar el mensaje. Amén. Sí, amén. Esta no es la vieja confiable. Entonces dice, y los filisteos estaban sobre un monte al lado, dice, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Y Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento. Pero ¿qué les quería yo decir? Lo que estaba hablando de esa historia de que los filisteos estaban preparándose para ir a la batalla en contra del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios preparándose, ¿verdad?, en su fuerza para ir en contra. Y el hombre no puede derrotar a Satanás, hermano. Satanás venció al hombre, ¿o no? Y no se da cuenta. Si usted les pregunta, ellos dicen que no son esclavos de Satanás, pero no pueden vivir para Dios, no pueden hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que el hombre hace es un esfuerzo humano, pero eso delante de Dios no sirve. Amén. Por eso dice, no es con espada, ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, porque el problema del hombre es espiritual, no es físico. Amén. No es algo, no es solo externo, sino que hay un problema interno en el hombre, y es espiritual. El pecado lo divide de Dios. Amén. Y tiene que ser resuelto, y solo lo puede resolver el autor de eterna salvación. Amén. Y fíjense que el Señor me daba estas palabras, que los filisteos estaban dentro del territorio del pueblo de Dios. Vemos cómo Saúl no pudo derrotar a sus enemigos. Vemos también cómo el hombre necesita la intervención de Dios a través de su Hijo, ya que el problema del hombre es espiritual. Y vemos que ellos estaban así, preparándose, ¿verdad? Y el Señor dice, no es con espada, ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Solo de esa manera el hombre puede salir de la condición espiritual en la cual se encuentra, gobernado por Satanás. El pecado está enseñoreado del hombre y por ende está dividido de Dios. Solo Cristo, amén. Solo Cristo puede intervenir, solo Dios puede intervenir a través del Hijo. Solo Dios puede mediar a través del Hijo, amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede venir, dice, ¿verdad? Así dice. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de ¿quién? Cristo. Ahí no dice, no es a través de tus esfuerzos, amén. No es a través de tu dogma religioso, no es a través de tus obras o de qué sacrificios que haces. Yo ya establecí el camino y es mi Hijo, amén. Nadie puede acercarse a Dios por méritos propios ni por esfuerzos humanos. Usted puede hasta arrancarse los ojos y decir que es un sacrificio para Dios. Pues yo le digo que no se los quite, porque por gusto va a quedar choco, no ayuco. Él ya consumó su obra, ya lo hizo todo. Y en Él, Cristo, es que nosotros hay una nueva criatura. ¿Y qué es lo que expresa esa nueva criatura? Expresa la nueva naturaleza que es Cristo. Amén. Se expresa en vida, pues. Ya tiene la vida de Dios. El querer y el hacer su voluntad está en Él. ¿Por qué? Porque Cristo está en Él. Amén. Porque hemos creído, porque Él es la vida. Amén. Y esa vida está en nosotros y se expresa en vida. Ahora podemos vivir para hacer la voluntad de Dios, no porque sea esfuerzo de nosotros, es porque es obra de Él en nosotros. Amén. Amén. Yo espero que el estar en este lugar no le sea cargoso, porque entonces usted tiene religión. Y no es la vieja confiable para decir, pues ya ni vengo, porque no me gusta. Entonces usted recibe la palabra en la carne, y su carne jamás, la carne nunca quiere ser corregida, ¿sabe usted? Es que la carne no puede ser corregida. Amén. Amén. ¿Por qué es carne de? Porque la carne de pecado, porque la carne no quiere, no, y es de muerte porque está. Amén. Porque la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿O sí? No. ¿Qué le dijo a la carne ahorita? Tenés sueño. Influenciada por Satanás. Dormí. ¿Qué te duelen los piecitos? Mira, tu masajito te cae bien. Pero cuando va a trabajar, su jefe no le dice que le va a dar masaje, pero ahí no a que le duela. Ahí está. Como dijo la hermana Tirsa, ahí está. ¿Verdad? Pero a Dios sí le puede decir que le duelen los pies, ¿verdad? Cuando es a Él donde nosotros debemos de acudir todos los días. Sus jefes no van a tener misericordia de usted. Si ellos saben que se lucran de usted, amén. No que esté hablando del que tiene jefe, pues no es lucro, hermano. Entonces miren lo que sigue diciendo acá. Vamos en el 4, ¿va? Sí. Luego dice, miren esto, en el 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gab, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla,
y era el peso de cota 5,000 ciclos de bronce. Amén. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y fíjense que todo esto que ustedes ven de lo que está hablando aquí, que este es el adversario, este es el que va en contra de la palabra de Dios, amén, en contra del verbo de Dios. Él es el anticristo, amén, amén, Amén. va en contra de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo. Es el verbo. Entonces vemos que él es el que se opone a la verdad de Dios, amén. Y por eso él, si usted se fija en todo lo que habla de que era alto, que era así, ¿cómo lo ve el ser humano separado de Dios? Lo ve grande, amén, ¿o no? El diablo, átenlo. El único que podía atarlo y derrotarlo era Cristo. Y vemos que era un gigante, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero ese gigante ya fue derrotado, amén. Sí era un gigante, porque influenció al hombre y derrotó al hombre. ¿Le robó qué? La palabra. Y lo separó de Dios. ¿Por qué? Porque le adversó la palabra, amén. Y el hombre creyó a lo que Satanás le dijo, amén. ¿Y qué hizo Satanás? Usó la palabra, pero la adversó para ir en contra de Dios, ir en contra que el hombre hiciera la voluntad de Dios. Y ese es el trabajo de Satanás, amén. Que el hombre nunca pueda disfrutar de esa salvación y pueda vivir para Dios, amén. Entonces ese es el trabajo de Satanás, hermano. Yo espero que usted esté disfrutando de esta palabra. Amén. Y no esté pensando, ay, a las 3 para la señora el budín. Y mi mamá duerme. O mi tío me duerme, a mi tío le da los 5 pesos, ¿verdad? Imagínese. Para usted el budín es más rico que la palabra de Dios. El budín se le va a ir para la letrina, pero la palabra usted la necesita porque mañana, o todos los días, de verdad nosotros, si no creemos, Satanás influencia al hombre para que deje de creer a la palabra. Amén. Y todos los días, trabaja para eso. Amén. Entonces vemos que este Goliat tipifica Satanás. Amén. Satanás, y vemos que por la influencia de Satanás, el hombre que pecó en contra de Dios. Y si vemos este pueblo de Dios que estaba amedrentado, y significa, si estaba amedrentado, ¿qué significa? Que Goliat se había, estos filisteos, y Goliat se había enseñoreado de este pueblo, amén. Le tenían pánico a Goliat, amén. Porque esa es la condición del hombre cuando está bajo el gobierno de Satanás. Satanás se enseñoreó del hombre, amén. Y el hombre vive, ¿cómo vivía este pueblo? Y era el pueblo de Dios amedrentado, con miedos, amén. Y por eso el hombre trata de saciar sus miedos, ¿verdad? Y dice, voy a ahorrar para cuando me muera, dejarles ahí un colchoncito a mis hijos. Yo un colchón todo comido por la cuca le puedo dejar. Están confiando en lo que tienen en el banco, ¿verdad? Y estoy dando un ejemplo, amén, de lo que el hombre cree que puede hacer para estar bien, amén. Pero el hombre solo puede estar bien cuando está con Dios. De lo contrario, el hombre, hay un vacío en el hombre, hay desorden, hay tinieblas. No puede ver a Dios, amén. Y si no puede ver a Dios, el hombre trata de confiar y de confiar en su fuerza, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, y llenar sus vacíos, amén. Y por eso que como tiene vacíos, vive en temor, amén. Y trata de saciar sus vacíos. ¿Qué dice alguien que no se ha casado? ¿Qué dice? Cuando yo tenga mi pareja, voy a dejar de sentirme solo. Miren, no. Y ya de la pareja dicen, ¿crees que ya te puedes ir? Amén. Ya te aguanté más de 10 años y no te he podido maestrar. Sí, amén. ¿Ya ven? La solución a ese vacío no es llenarlo con cosas o saciar mi carne, ¿verdad? O traerle deleites a la carne, amén, porque la carne es de pecado. La carne nunca va a ser la voluntad de Dios, porque mi carne, así dice la palabra de Dios, no lo digo yo, es carne de pecado. La carne no quiere y jamás va a poder obedecer a Dios, amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces sigamos acá. Íbamos en el cuál libro? En el 5. Y traer un casco de bronce. Entonces vemos que aquí nos está hablando de Satanás y del señorío de Satanás y cómo el hombre vive bajo ese gobierno, bajo ese gobierno cuando está separado de Dios. Amén. Está sujeto, ¿verdad?, a Satanás y es esclavo de Satanás y vive en temores. Y por eso el hombre trata de resolver, ¿verdad?,
Por eso les hablo a causa de esos temores por la ausencia de Dios, amén. Entonces pone la confianza en sus esfuerzos, amén, en lo que Él puede hacer. Y dice, no, es que yo el día que, para yo ser feliz, pues el día que yo tenga un hijo, para el día que yo tenga familia, yo voy a ser feliz. Tampoco. Después está queriendo matar a los hijos, ¿verdad? Amén. Y dice usted, me salieron con un cangrejo para atrás, ¿verdad? Entonces, pero esa es la condición del hombre, porque el hombre nace en pecado, nace separado de Dios, nace sin rumbo, nace sin Dios. Por eso le dijo, con dolor vas a parir, ¿qué dice? A tus hijos. Y no solo habla en momentos, hay personas que tuvieron hasta 17 hijos. Y no, de verdad, hay personas que sí. Yo conocí una compañera y cuando me dijo, yo pensé que era un chiste. Y me dijo, te invito a mi casa, ¿no?, para que nos reunamos. Hicieron una atolada, se llama aquí, lote con atol de lote. De verdad conocí a todos. Solo uno había muerto. Yo no creía. Y le digo yo, va, quizás no le dolía a tu mamá. Con dolor vas a parir tus hijos. Pero ese dolor, digamos que es momentáneo. Karen acaba de tener un bebé, pues ya le pasó el dolor, no creo que ande todavía doliente, va. A menos que le hayan hecho cesárea. Pero no está hablando de ese dolor, está hablando que sus hijos también van a necesitar un redentor, un mediador, porque vienen separados de Dios, y que todo lo que el hombre hace separado de Dios de continuo solamente a lo malo, de ir en contra de la voluntad de Dios, amén. Y que va a necesitar redención también, porque viene separado de Dios, amén. Te va a causar dolor tu hijo, Amén. aleluya, es seguro, que es el de la luz. Y mira qué dice en el 6. Entonces vemos que dice en el 6, en el 7. En el 8. Y se paró y se dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, ¿quiénes son ustedes?, les decía. ¿Por qué? Porque esa es la condición del hombre separado de Dios, amén. Hay un gobierno de Satanás, es esclavo de Satanás. Y dice que la palabra de Dios lo dice claro, si no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Amén. Pero eso es la condición del hombre cuando el hombre desechó a Dios. ¿Por qué cree que vivimos en estos tiempos y siempre ha sido así? Porque el hombre desechó el pacto, pero ahora cada día es peor, ¿verdad? Las guerras, el hambre, las pestes, eso se produce a causa de que el hombre ha desechado a Dios, amén. El hombre no vive en paz con Dios, está enemistado con Dios. Y el resultado de estar separado de Dios, que vino el dolor, la muerte, la enfermedad, todo el caos que vemos a nivel mundial, es por causa que el hombre ha desechado a Dios. Imagínense que el ser humano ahora cree que es una hormiga, que es una mariposa, que es un unicornio, que es un caballo, que es un perro. Pero ¿por qué cree que actúan así? Por su condición espiritual. Porque el hombre, hay maldad en el hombre, porque el hombre se ha vuelto soberbio en contra de Dios. Anteponen, miren, las religiones es la obra de Satanás en el hombre, los vuelve religiosos, también les hace creer que son buenos y que ellos merecen estar con Dios, amén. Que hay obras que lo ponen en una condición de hijos de Dios, ¿verdad? Si usted hace esto, si usted hace lo otro, hágale bien al prójimo. No estoy diciendo que lo vaya a malmatar, porque hay una nueva naturaleza en nosotros, pero no habla de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Dios hizo a través de su Hijo. Las obras que el hombre puede hacer fuera de Dios, dice que son como trapos de inmundicia, porque no hay obra que el hombre pueda hacer para ser salvo. Solo la obra redentora del Cristo es suficiente. Y lo que Él hace de nosotros es de adentro hacia afuera. Se expresa vida, amén. Pero yo no puedo decir, yo voy a ir a todos los de este pasaje, le voy a dar un abrazo, ¿no? Empezando por la primera casa, terminando por la última, ¿verdad? Y eso yo voy a estar en paz con ellos, tal vez con ellos, pero ¿y con Dios? Usted puede abrazar a toda la colonia y decir, ay, qué buena niña Pati, se volvió buena, ¿verdad? El único bueno es Dios, por eso es que damos testimonio de Jesús el Cristo, porque es lo único que puede reconciliar al hombre con Dios, amén. En cuanto te sea posible, ¿qué dice? Estar en paz con todos, pero no todos van a recibir esta gracia. No todos van a ser reconciliados con Dios, no porque Dios no los quiera reconciliar, es porque el hombre es arrogante y no quiere nada con Dios y antepone sus conceptos, sus criterios y sus argumentos ante la verdad de Dios. Y ahí vemos las religiones inventándose sus propios caminos. Vístase así, camine así, haga esto, haga lo otro, y usted va a ser aprobado por Dios.
Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si se trataba de lo que yo puedo hacer, ¿para qué vino Cristo? Estoy minimizando su obra, estoy diciendo que no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Y que lo que yo puedo hacer me puede poner en comunión con Dios. Y vemos cómo Satanás ve al ser humano bajo una esclavitud de él. ¿Amén? Uno estaba diciéndole eso a ellos. Yo soy Goliat. Y ustedes me tienen que obedecer. O sea, para que ustedes salgan de mi esclavitud, échenme a alguien, pues, que me pueda derrotar. Si yo ya lo derroté. Eso estaba diciendo Goliat. Y esa es tipología del gobierno de Satanás sobre el hombre. Porque Goliat significa Satanás. No es lo que es viejas locas. Ay, perdón, no tengo que hablar así, ¿verdad? Las señoras muy elegantes, hermosas, que se reúnen en esos lugares lujosos porque son princesas y reinas, le dicen a las personas que el gigante vence al gigante. ¿Quién es tu gigante? Tu marido. Pues vaya a pegarle una pescosada para que lo venza, ¿verdad? Tu gigante. ¿Cuál es tu gigante? Los miedos. Le digo porque yo anduve en eso. No que andaban en el negocio, sino que me invitaban. Y buen negocio, pues tenía que pagar. Solo para que me dijeran que vencieran a mi gigante y nunca los pude vencer. ¿Verdad? Y no, y los gigantes ya me tantasearon. Dije, y nunca más que pagué. Dije, tan maestro, no me ayudaron muchito. Dije, va. 7 pasos para ser una mujer de éxito. ¿Cree que necesita tener éxito en esta vida? Y el eterno, hermano. Usted puede ser exitoso en esta vida y estar separado de Dios. Así que esa es la obra de Satanás, que el hombre nunca se encuentre con Dios, que el hombre crea que Él es el centro. Amén. Y que Dios está, como dicen, yo en el trono y Dios a mis pies. Jesús está aquí, pide lo que quiera, Él tiene poder. Amén. Y Él se lo va a dar. Pida. ¿Qué quiere? Marido, marido, ¿cuánto quiere? Se imagina Dios así. Yo vine a buscar y a salvar, ¿qué dice? Lo que se había perdido. Aquí no dijo de vine a darles marido, salud, dinero y amor. Eso lo ofreció Satanás. El amor que Dios nos dio está en su Hijo. Pero es el que la gente no quiere. Quieren el amor del vecino, el amor de la vecina, el amor de los hijos, el amor de los padres. Ese amor quieren, pero el amor de Dios no. Y el amor de Dios es su Hijo. Amén. Porque el hombre está dividido de Dios, está separado de Dios. Hay un problema que el hombre no puede resolver humanamente. Y ese problema es espiritual. Y el único que resolvió ese problema espiritual es Cristo. Pero si el hombre no se ha encontrado con esa revelación, con esa gracia, el hombre sigue dividido de Dios, está separado de Dios, está bajo el gobierno de Satanás, el pecado. Se ha enseñoreado el hombre y por ende está muerto espiritualmente. Y lo que expresa es muerte. Apesta, ¿o no? Desde la coronilla hasta la planta de los pies es una podrida. ¿Y qué hace la llaga? Mira qué rico huele, huélela. Es una podrida, le está diciendo. Tiene mal olor, no tiene olor fragante delante de Dios. Es pecador. No expresa vida. Todo lo que hace va en contra de la voluntad de Dios. No puede vivir para Dios porque no está con Dios. De eso está hablando Dios, hermano. Y la gente lo dice bien bonito cuando dan las lecciones. Dice que nada es una podrida ya, ¿verdad? Así andamos como que éramos máquinas nosotros antes, ¿verdad? Y ya dimos el evangelio, ¿verdad? Y ni nosotros lo creíamos. Amén, hermanos. Si uno yo está aprendiendo a hablar, mira cómo hablé este Dios, y yo te digo con gran. Ay, qué chivo, ese es bonito, conmigo cocolito. Nomás me va a fundar que va a querer Entonces vemos, hermanos, que esto no se trata de repetir, sino de creer. Y creer a la revelación de Dios a través de su Hijo Jesús el Cristo. Amén. Y mire que sigue diciendo acá en el 9, ¿verdad? Y dice, pero mira lo que dijo, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os haré? Miren esto, primero dice, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged, dice, de entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes no me pueden hacer nada. Yo los derroté. Yo los tengo bajo mi señorío. ¿Y por qué les puedo confirmar eso? ¿Cómo estaban ellos? No estaban confiando en Dios. Dice que estaban con miedo. Y esa es la condición espiritual del hombre.
Y por eso trata de resolverlo humanamente. Y eso es lo que la religión ha hecho. Creer que el hombre puede resolver su problema espiritual humanamente a través de sus obras, ¿verdad? A través de sus dogmas religiosos, inventándose sus propios caminos, pero al final son caminos de muerte. Lo que tú puedas hacer para acercarte a Dios son caminos de muerte. Lo que Dios hizo mediante la cruz y la resurrección, ese sí es el camino de vida, porque Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. La obra que Dios hace en nosotros es esa secta. Ya no somos una podrida llaga. Ahora dice que tenemos olor a vida. ¿Por qué? Porque ahora expresamos vida. ¿Y cómo le expresamos? Dando testimonio del Cristo. Amén. Viviendo para hacer su voluntad, aferrándonos al pacto de su segundo retorno. Amén. Esa es la vida de un hijo de Dios. Amén. Porque Dios está con él y vive para él. Amén. Sigamos. Entonces le dice, si él pudiera pelear, dice, si él pudiera pelear conmigo, oiga lo que dice, le está diciendo Goliat al pueblo de Dios, ¿verdad? Le dice, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Oiga, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis, ¿qué dice? Nuestros siervos y nos serviréis. Satanás negociando con el hombre, ¿verdad? Miren la astucia de Satanás. Y al final, ¿quién derrotó al hombre? Satanás. Si el hombre le hubiese creído a Dios, el hombre no hubiese sido derrotado. Es que aquí había un señorío de Satanás. Y el hombre no puede hacer tratos con Satanás, hermano, si es hijo de Dios. Usted no puede andar negociando con Satanás, hermanos. Y eso significa, cuando yo pongo mi confianza en todo lo de este mundo, estoy negociando con el mundo, y el mundo entero está bajo, ¿qué dice? Bajo el maligno, bajo influencia demoníaca, para que no pueda vivir para Dios. Y esa es la obra de Satanás. Miren, que el hombre deseche a Dios, que el hombre le dé la espalda a Dios, y por eso vivimos en un mundo cruel. ¿O no dice a veces usted? Qué duro es este mundo. Es un mundo cruel. ¿Pero por qué? Porque el hombre le da la espalda a Dios. Y vemos el desorden del hombre. Unos creyéndose, las mujeres creyéndose hombres, los hombres creyéndose mujeres. Unos creyéndose cuchas, otros creyéndose vacas, otros creyéndose pollos, otros creyéndose mariposas, otros hormigas. Pero es porque le dieron la espalda a Dios. ¿Y qué dice que le da? Una mente reprobada. Y lo desecha, amén. No porque Dios lo quiso hacer, es porque el hombre no quiere nada con él. Y Dios no quiere nada a la fuerza, no, si Él es Dios. Así que los necesitados somos nosotros. Dios no nos necesita a nosotros, Él sigue siendo Dios. Él es el alfarero y yo soy barro, y el barro no le puede dar órdenes a Dios, hermano. No sé, al alfarero, pues. Entonces, ¿quién necesita de quién? El barro, ¿verdad? De lo contrario no puede ser formado. El alfarero sigue siendo alfarero. Va a tomar otra masa, ¿verdad? Y lo hizo. Se formó su pueblo, un pueblo espiritual, tanto gentil como judío que creyera al Mesías, al Cristo. Pasa a ser pueblo de Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, ¿quiénes son los necesitados? ¿Usted cree que Dios me necesita a mí? No. Yo no necesito a Él. Amén. Hay una necesidad y una búsqueda, pero esa búsqueda no porque yo lo pueda hacer y no porque nace de mí, es porque Él lo produce en mí. Amén. Y mire que sigue diciendo en el 9. Y si Él pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiese, miren, y si yo pudiera más que Él lo venciera, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Apartar al hombre de Dios. Amén. Apartar al hombre de Dios, a ese pueblo. Amén. Que el pueblo perdiera la confianza pues en Dios y se pasara ¿a dónde? Al bando de Él. Amén. Y a mí me encanta decir un pastor que una cosa, porque dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no somos, como dicen, esclavos del pecado. Y esto pasa cuando usted va a la guerra, dice, usted está luchando por una causa, ¿verdad? Y si usted es apresado en esa causa, usted está esperando que lo lleguen a liberar. Pero están los traicioneros que se pasan al bando contrario. Ese es el que está esperando, está con el enemigo. Él no está esperando que lo vengan a rescatar. Ese se vendió, amén. Entonces eso nos está hablando, miren hermano,
La condición espiritual del hombre es terrible, amén, pero el hombre no la puede ver porque está cegado por Satanás, está en tiniebla, está en desorden. El pecado se enseñoreó del hombre, el pecado lo divide de Dios. El hombre no puede hacer la voluntad de Dios si no está con Dios. Entonces todo lo que hace va en contra de Dios, amén. Miren, hermano, esto es grave, pero nosotros podemos verlo hasta aliviado y decir: ¿y qué está hablando la hermana Patillo? Venga, no le entiendo. Pídale a Dios que le abra el entendimiento, hombre. ¿Usted cree que yo esto lo usaba? ¿Sabe para qué usaba esta historia? Decía yo. ¿Sabe para qué lo usaba? Para motivar a la gente y un plan de seguidores que tenía yo. Pero cuando llegó el mensaje, no querían apedrear. Y que no eran seguidores, le dije yo. Eran seguidores de la hermana Pati. Hermanos, ahora son seguidores de Cristo. Allá usted me quiere seguir a Goliat y va a descubrir el gigante que hay dentro de usted, que nunca lo va a poder vencer. Y mire que sigue diciendo en el día, ¿verdad? Y añadió, dice el filisteo: hoy, dice, yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y fíjese que el Señor me daba esto. Primero, en los versículos 2, 3 y 4, ¿se recuerdan lo que estuvimos hablando? Ya no, a usted rápido le olvida. Vemos como Saúl, miren, dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Estoy hablando y se pusieron en orden de batalla contra Israel. Y yo quería, el Espíritu Santo me dio esto. Ese gigante es el dominio de Satanás sobre el hombre, y no hay esfuerzo o obra humana que pueda sacarlo del señorío de Satanás. Pecado y separación. Y solo a través de la fe en el autor de eterna salvación el hombre puede salir del problema espiritual, ya que Dios estableció el camino. Amén. Eso nos está hablando el 2, el 1, el 2 y el 4, hasta el 4. Eso es lo que el Espíritu Santo me da. Y miren aquí, cuando ya vemos en el 5, 6 y 8, ¿qué es lo que el Señor me daba? Aunque él era un gigante y su obra siempre ha sido que el hombre deseche a Dios, deseche su pacto, que el hombre viva dividido de Dios. Ese es el trabajo de Satanás, y por eso aquí en el 5, el 6 y el 8 de eso está hablando. De que el hombre le dé la espalda a Dios, amén. Y lo logró con Adán y Eva, sí lo logró. ¿Qué hizo? Usó la palabra. ¿Qué hizo? La adversó, porque él es mentiroso. Adversa la verdad, amén. ¿Y qué hacen las religiones? Inventan sus caminos, hermano, y adversan la verdad de Dios, y se inventan sus propios dogmas para acercarse a Dios. Y ahí tenemos la gente defendiendo dogmas. ¿Y usted de qué? Yo soy de tal, y usted de tal. Y yo digo: no, a mí me preguntan, no, yo soy de Cristo. ¿Y yo para qué voy a andar representando denominaciones, hermano? Es Cristo. Es Cristo el camino, es el único que venía entre Dios y los hombres. No son tus dogmas, no son ¿cómo se llaman estos que le ponen en las denominaciones? Doctrina, y dicen: es que los estatutos de mi doctrina dicen, que dice tu abuela, ¿verdad? Lo que dice Dios a través de su Hijo, eso sí lo creo yo. Pero lo que diga tu pastor, lo que diga tu cobertura, eso a mí me tiene sin cuidado. Porque la cobertura que yo tengo es de Dios a través de su Hijo, amén. Y ese respaldo viene de Dios, no viene de los hombres. ¿Qué puede hacer un hombre carente? ¿Qué te puede cubrir un hombre? Y sé que esto le puede ofender, porque no quieren desechar sus argumentos, sus criterios, su filosofía, ¿verdad? Que tienen. Son bien filósofos, amén. Tremendo el hombre, ¿verdad? Sigamos. Y vamos en el 10, ¿verdad? Mira esto, dice después, en el 10, dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Se está diciendo: miren, ese pueblo está prácticamente, yo lo tengo, ¿o no es así? Y para que ustedes salgan de todos esos temores, de esa opresión, tiene que venir un hombre y rescatarlos de mi poderío. ¿O no les estaba diciendo eso? Estaba diciendo: estamos bajo mi poderío. Échenme a alguien pues que me pueda derrotar, porque usted derrotado y ya está. No había hombre, no había obra humana que pudiese derrotarlo a él, amén. Ni tus buenas obras, amén. Ni tus buenas intenciones. Es que la hermanita es buena intencionada, no, si sus buenas intenciones no los lleva a Dios. Hay gente que es bien intencionada, ¿o no? ¿O no? ¿O qué le dicen? Miren, hagamos esto, hombre. Ayudemos aquí, ayudemos allá, ayudemos por acá, para que el Señor nos califique. Y el Señor nos va a calificar de que reprobados, porque no es por lo que ustedes hacen,
Mejor coma el pollo y arrepienta de su pecado creyendo que es obra suya. ¿O no? Hermano, no, y son buenas intenciones, pero las buenas intenciones no llevan a Dios a nadie. Solo el mediador, solo Jesús el Cristo. Amén. Y no tampoco le digo, mire, usted haga lo que no, Él es. Eso Dios opera de dentro hacia afuera. Amén. Y lo que se expresa y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Y de lo que está hablando es expresar el testimonio de Cristo. Amén. Que es la necesidad del hombre. Amén. Amén. Y está hablando en todos los ámbitos. No sé si me estoy dando a entender que todo va a ir, mire, todo lo que va a ir alineado al plan de Dios. Amén. Todo lo que hagamos. Amén. Todo lo que hagamos va a ir alineado al propósito de Dios. Amén. ¿Verdad? No, mañana nos hablan. Dice, añadió el filisteo, hoy yo te desafío el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo a Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron, ¿qué dice? Gran miedo. Y que dice que por temor a la muerte estaban, ¿qué dice? Esclavos, ¿qué dice? Por temor a la muerte, sí, se habían esclavizado, ¿verdad? Y eso estaban con miedo, esclavizados. Por el temor a la muerte, no querían morir, ¿o no? No querían. Y eso pasa, ¿no? Sin Dios, eso le pasa al ser humano sin Dios. Y mire que dice, por el temor a la muerte están esclavizados, están bajo el dominio de Satanás, bajo la servición, son servidores de Satanás, amén, por haber desechado el pacto. Están bajo la esclavitud de Satanás. Y uno dice que es esclavo de quien obedece, amén. Y ellos obedecieron a Satanás, amén. Y eso suena, ¿ven? ¿Cuándo me dijo hijo del diablo? ¿Cómo les dijo el Señor? ¿Ustedes son de su padre? No ven cuando alguien les diga, mi esposa a veces ha dicho, hijos del diablo. Y yo digo, Señor, bien pesado, ¿verdad? Pero bien que el Señor les dijo a los religiosos de aquel tiempo, ¿o no? Ustedes son de su tártara, ustedes son de su padre el diablo, porque ustedes son de su padre en el nacer. Él ha sido homicida al principio y no ha permanecido en la verdad. Y cuando habla, dice lo suyo habla porque es padre de mentira. Amén. Amén. ¿Y a quiénes creen que lo dijo? Al pueblo. A los religiosos, a los que le leían la ley, el Taná, al pueblo. Amén. A los que les transmitían el mensaje al pueblo. A los grandes religiosos de renombre de aquel tiempo, ¿verdad? Que eran los ¿cómo se dicen? Estaban los fariseos, ¿verdad? Los jebuseos y todos esos feos, amén. Miren, qué tremendo. Y se los dijo a ellos que tenían el Taná, tenían el conocimiento. Porque tenían la ley, ¿o no? Tenían la ley y los profetas, así dice, ¿verdad? ¿Y los profetas de quién dieron testimonio? Del Cristo. Del Cristo. Pero ellos habían desechado el pacto, amén. Y por eso dijo, a los suyos vino, a los suyos ni papa que le recibieron. Pero aquellos que no pensaban que no, porque Dios no había, Dios sabía que lo iban a recibir, amén. Porque Dios no es que dijo, ay, entonces voy a poner este pueblo, no, Dios ya sabía. Dios no es que la anda inventando igual que usted, ¿verdad? Ay, no, me olvidó, no traje la ofrenda, ¿verdad? Ahí la traigo otro día, ¿verdad? No, él anda inventando así, él ya tiene todo, él conoce todo, pues. Y miren, nosotros vamos, miren, perdón lo que voy a decir, como tan sinvergüenza, ¿verdad? Que tenemos miedo que nos vea el vecino, pero no le tenemos temor a Dios que nos vea a Dios. Va como menso. A usted lo que le interesa es lo que Dios diga, no lo que digan los demás. Amén. Amén. No estoy diciendo que comporte como usted quiera, el Señor no le va a permitir eso. A los hijos de Dios no se lo permite, porque hay una vida, se expresa en vida. Amén. Pero estoy hablando de eso, porque a veces, ay, ya me vio, ay, yo le dije a mi vecino que iba para tal lado y me vio y allá anda, y me vio que anda en el mercado, escondiéndose. Si ya lo vio Dios, ¿para qué se esconde el vecino? ¿Verdad? ¿Y para qué le anda diciendo dónde va, pues? ¿Verdad? Anda comunicando, ¿eh? Y mire qué dice. Y añadió el filisteo, hoy yo desafío al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá. Ya le puedo decir qué significa ese nombre. ¿Qué dice? Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Sabe qué significa Saúl? Isaí, salvación. ¿De dónde digo que de los lomos, de dónde iba a venir la simiente? De ese pueblo, ¿verdad? De los lomos de Abraham, de los lomos de David, amén, de toda esa descendencia, iba a venir el Mesías. Entonces el nombre significa salvación.
que de ese pueblo que Dios había formado venía la salvación de Dios, venía el Mesías, venía el Cristo, amén, y que en él tenía que poner la confianza, amén, y de esa descendencia Dios iba a sacar ¿a quién? Aquí iba a derrotar a Goliat. ¿Y quién cree? David tipifica al Cristo. No es que yo antes yo lo agarraba para motivar a la gente, ahora entiendo que era el Cristo que derrotó a Satanás, para que ese pueblo saliera de esa esclavitud de Satanás. Ese pueblo que Dios lo compró con un precio muy alto. Amén. Y mire qué dice. ¿A dónde íbamos, hermano? Ya me perdí. El 12. El nombre de Esaí, el cual tenía 8 hijos. Perdón. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, primogénito, del segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores, dice a Saúl. ¿Qué dice que tenía cuántos hijos? Mire, dice, y los 3 hijos mayores de Isaí, habían ido, dice, para seguir a Saúl a la guerra. Estos estaban ¿a dónde? En la trinchera también, peleando contra los enemigos, amén. Y eso habla también, hermanos, cuando las personas tratamos de hacerlo, creemos que la lucha es con espada, ¿verdad? Y no es así, esto es espiritual. Entonces dice que estos 3 hijos estaban, dice, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos habían ido a la guerra, eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David el menor, siguieron por los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dice, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Pero David, que dice que había ido y vuelto, dejando a Saúl, dice, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, dejó las trincheras y se fue ¿a dónde? A apacentar, porque dice que dejó ¿a quién? A Saúl. ¿Y Saúl dónde estaba? En la trinchera. Pero se fue a apacentar ¿qué? Las ovejas, porque no vieron parecer alguno en él. Ya van a ver, ¿se recuerdan cuando lo escogieron? No le escogió el hombre, porque para ante los ojos de los hombres no tenía parecer, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, amén. Que él se presenta y no creyeron que él era el Cristo, amén. ¿Por qué? Porque humanamente pues no tenía así como un porte para ser el Mesías, ¿verdad? Amén. El que iba a salvar ese pueblo de la opresión, ¿verdad? Que estaba bajo la opresión de Roma, amén. Entonces decían, no, este no es el Mesías. Pues igual así vieron a David, lo vieron insignificante, ¿verdad? Entonces habla de cómo el hombre desechó la promesa del Mesías, cómo este pueblo desechó al Mesías. Y dice, miren, y dice después, pero David había ido y vuelto, dice, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre, ¿en qué? En Belén, ¿verdad? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Oiga cómo ve, vean que Satanás no descansa. Que día y noche que venía a amedrentar ¿a qué? Al pueblo de Dios, no descansaba. Porque ¿cuál es la obra de Satanás? Cegarle el entendimiento al hombre para que deseche el pacto. Amén. Que el Dios de este siglo dice, cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio de Cristo no resplandezca. Para que el hombre, pues, eso quiere decir para que el hombre siga bajo su gobierno. Amén. Y él está insistiendo día y noche que el hombre no crea el pacto. Amén. Que el hombre que está separado de Dios no crea el pacto. Y aquel que ha creído que lo deseche. Día y noche, ese es su trabajo. Y usted que ni siquiera quiere oír a Dios. Yo creo que está ronca como usted en la noche, ¿verdad? Mire que eso es bien tremendo, hermano, la palabra es una necesidad. Y mire qué dice después. Y dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días por la mañana y por la tarde. Y dice, y dijo Isaí, y eso es bien tremendo. Y como cuando hablamos aquí en el 11 estábamos, ¿verdad? Y dice, oyendo Saúl todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era el hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre es Isaí. Y fíjense que aquí vemos en el 11 cómo el hombre vive bajo opresión de Satanás, ya que desechó su palabra, desechó la promesa del Mesías. Entonces, y esa es la condición del hombre cuando está separado de Dios, vive bajo opresión. No estaban oprimidos por Satanás. Y aquí lo estamos viendo claramente. Entonces vemos aquí en el 17, ¿verdad? Y dijo Isaí a David, y David dice, era el menor, siguieron por los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para presentar las ovejas de su padre en Belén.
Entonces este era un pastor de ovejas, ¿verdad? ¿Huelía qué? A oveja. Él estaba apacentando las ovejas. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y esos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y esos 10, y mire esto, y esos 10, dice, quesos de leche, ya están dejando de comer ustedes. Y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, dice, si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. O sea, lo que le estaba diciendo, mira, llévales el alimento, ¿verdad? Llévales comida. Y cerciórate si ellos están bien, ¿verdad? Si no han muerto. Amén. Y si vemos acá, miren, esa es la manera como nosotros vemos a veces. Nosotros queremos, como dicen, ¿cómo le pudiese decir esto? Que por nuestros propios esfuerzos creemos que vamos a estar bien. Amén. Amén. Y no tenemos como esa confianza en Dios. Amén. Que sabemos que estar bien es estar con Dios. Y si estamos con Dios, ya nada es problema. Ya todo está resuelto. Amén. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, es para hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, estaba preocupado por quiénes, por sus hermanos. Le dice, ve, cerciórate, todavía están vivos, todavía no han ido, no se han dado en el hocico, estaban aquellos en un monte, el otro en el otro monte, había una montaña, ¿verdad? Entonces, y miren esto, y dijo Isaí, en el 18, y estos 10 quesos, en el 19, y Saúl y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Ela. ¿A dónde estaban? ¿En el valle de qué dice? De Ela. Y Saúl y ellos todos, y todos los de Israel, del pueblo de Israel, de este pueblo, ¿verdad? Y Saúl y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Era un ejército de Dios peleando en contra de quién? Del ejército enemigo, ¿verdad? Pero si vemos, este pueblo en verdad no tenía la confianza. Y no, se habían olvidado el pacto. Amén. ¿De dónde venía? De los lomos, ¿de dónde tenía que venir? Y el Isaí significa salvación. Que de ese pueblo al cual Dios le dio el pacto, en esa promesa estaba la salvación. Pero si ustedes se fijan, les ve a ver a tus hermanos y no los han matado, ¿verdad? Y a ver si ustedes están vivos, y trae algo para que me compruebe, ¿verdad? Y mire qué dice. Y dijo a su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y esos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, o sea, si están bien, ¿verdad? Y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle. Y Saúl y ellos, dice, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, dice, pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿De dónde viene la salvación? De Dios. Isaí significa salvación. ¿Y de dónde venía la salvación? Isaí era padre ¿de quién? De David. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, así dice, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree, no dice crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación, ¿de dónde viene? Del Padre, de Dios. Amén. Entonces estaba mostrando a su hijo, ¿verdad? Para que en ese momento vamos a ver, bueno, ustedes ya se puede en la historia de cómo este no. Porque el hombre ve nada más la apariencia, ¿verdad? Pero no conoce. El único que conoce es Él. Y Él conoce la condición del hombre y nos dio redención a través de su hijo. Amén. Entonces vemos que dice en el 20, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue dice, con su carga. Miren esto, se fue con su carga como, perdón, es que no veo, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Quién lo mandó? ¿Y se fue qué? Con su carga. Amén. O dice que dejó su carga. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. O sea, llevaba todo lo que su padre le había dicho. Amén. Para que fuese a ver si sus hermanos todavía estaban ahí, ¿verdad? Vivos, vivitos y coleando, ¿verdad? Entonces les dice, y su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Oiga, en ese momento, ¿quién llega? ¿Quién interviene? Es que Dios estaba enviando a su hijo, y envió a su hijo para la redención del hombre.
para sacarlo de la esclavitud de Satanás, del pecado y de la división que es la condición de muerte, porque está dividido Dios. Y si se pusieron al orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de aquel guarda, el Bagad, y el Bagad, dice aquí, ¿verdad? Y corrió al ejército, dice. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Oiga, entonces ¿a dónde lo había enviado? ¿Quién envió a David? Su padre, ¿verdad? Y le dio todo lo que tenía que llevar. Pero David viene y pregunta, ¿verdad? Primero se cerciora que sus hermanos estén bien. Amén. Y mira, y dice algo aquí David. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat. Oiga, ¿dónde estaba en medio de los dos? Así está el hombre dividido de Dios, hermanos. Bajo la potestad de Satanás hay dos equipos, el de Dios y el del enemigo. Amén. O son de Dios o son del equipo contrario, ¿verdad? Pero Satanás estaba, ¿qué? Impidiendo, amén. No sé, que el hombre pudiese, que alguien pudiese redimirlo, ¿verdad? O sea, que el hombre viviera bajo esa esclavitud, bajo ese señorío, bajo esa opresión, amén. Entonces él estaba en medio, luchando en contra de que el hombre pueda encontrarse verdaderamente con la liberación, amén. Y que fuese, y mire qué dice, y cada uno de los israelitas, y todos los varones de Israel, dice, perdón, el filisteo de Gaz salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y dice, y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, dice, y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se ha adelantado para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará los tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. ¿Por qué? Dice, ¿por quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mas las palabras, miren esto, más las palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Miren, ¿a dónde estaba la confianza? Si ustedes se fijan en David, no era la misma confianza que tenía Saúl y su ejército. David está hablando de Dios acá, que su confianza no estaba en el hombre, o sea, no estaba en su esfuerzo, sino que la confianza que él tenía en el Dios, y era un pastor. O sea, aquí nos está hablando de ese rey, de ese sacerdote y de ese profeta, hermanos, del mediador entre Dios y los hombres. Y dice, bueno, ¿y qué le darán? Primero iba a liberar el pueblo, y por eso es que dice que Dios le concedió todo al Hijo, amén. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese reconocer que él era el único camino al Padre, amén. Entonces habla de eso, de todo lo que Dios le concedió al Hijo, amén, amén. Pero nosotros lo vemos así como, sí, ¿verdad? Le dio eso, le dio lo otro, ¿no? Historia, no, esta es una verdad presente, amén, es el Cristo. Y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. O sea, estaba diciendo, ¿qué harán, verdad? ¿Qué le darán, verdad? Y al que venciera, y quitar el oprobio que tiene sobre este pueblo. Y dice después, ¿dónde iba? No, ya me perdí. 26. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así era el hombre que le venciera. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Ese es el pueblo desechando la redención de Dios. ¿Cómo el hombre desechó a Dios? ¿Y quién envió a su hijo? Dios. Lo estaban desechando. Está diciendo, yo lo puedo redimir. Yo vengo en el nombre de Dios. Yo voy a derrotar a Goliat. Yo voy a sacar ese pueblo de esclavitud. ¿Y qué dijeron esto? ¿Qué dijo su pueblo? Mira lo que dijo su pueblo. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire, este era un plan de Dios. No es un plan de hombres. Y él se estaba viendo humanamente. ¿No sé? El hombre no puede verlo, no podía ver el plan redentor de Dios, pues estaba cegado por la condición que estaba bajo la opresión de Satanás.
Y ellos creían que era con su esfuerzo, ¿verdad? Aquí iban los machos lotones, así como yo, no creo que los hubieran llevado, vamos a cargarnos agua, ¿verdad? No, pero como este era un problema espiritual, tenía que ser resuelto espiritualmente. Entonces dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Quién es el que descendió para redimir al hombre? A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren que dice, ¿para qué habéis descendido acá? Ya que habéis dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. O sea, allá dejaste que ovejas, anda a cuidar aquellas ovejas, ¿verdad? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué le dice a David? ¿Qué he hecho yo ahora? Le dice a sus hermanos. O sea, ¿por qué me están ustedes viendo? O sea, ¿por qué me están diciendo que soy arrogante? ¿Verdad? Entonces estoy hablando porque yo vengo en nombre de Dios. No vengo, como dice, yo vengo, dice, yo le doy la gloria al Padre. Amén. ¿Quién lo había enviado? ¿Quién envió al Hijo? Dios. Amén. Entonces yo vengo en obediencia a mi Padre. Amén. No sé si me voy a entender. Pero yo estoy hablando aquí del tipo de Cristo. Amén. Entonces sigue diciendo en el 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Y apartándose de él hacia otro, dice, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. O sea que el pueblo y sus mismos hermanos, a los suyos vino y los suyos, sus mismos hermanos lo desecharon. Amén. Nadie creía en él. Amén. Pero Dios sí, porque él venía en el nombre de Dios. Amén. Porque él dice que venía en el nombre de Dios. Y dice, y fueron oídas las palabras igual que David. Miren, y fueron oídas las palabras que David había dicho y dice, y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él. Si lo vemos humanamente, no tenía parecer alguno, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo Saúl? ¿Y vos qué le vas a hacer? ¿Verdad? O sea, que necesitamos, le decían, porque así vieron a David, ¿verdad? No tenía un parecer como para ir a la guerra. Pero él no venía. El Cristo venía en el nombre de Dios. Amén. Él venía a hacer la voluntad de Dios. Y mire qué dice. Y mientras hablaba, ¿en continuo, verdad? 33. En 33. Y dice, dijo Saúl, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre, dice, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, miren esto, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo haría, y dice eso, y lo haría, y lo libraba de su boca, dice, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo haría y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Bien, yo venía, yo mataba a los osos en el nombre del Señor. Yo de todo, esas son fieras, ¿cómo se dicen? Depredadoras, salvajes. O sea, las vencí en el nombre de él. Y yo vengo a vencer este gigante, que ustedes lo ven como gigante, a derrotarlo, porque para él no era gigante, porque él es Dios. Vengo a derrotar a Satanás. En Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías. Él tirará en la cabeza, y yo, ¿qué dice? Y tú le dirás el calcañar. Amén. Hablaba del padecimiento de Cristo. Aquí estaba hablando también de la derrota de Satanás sobre la derrota de Satanás que iba a tener Satanás porque Cristo lo iba a vencer, ¿verdad? Sobre su pueblo. Amén. Y mire que sigue diciendo, ya vamos a terminar, ¿verdad? Y Saúl dice, y añadió David a Jehová que miren esto, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente, y yo he venido en nombre de Dios. Eso es lo que estaba queriéndoles decir. Añadió David a Jehová, y dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso. ¿A dónde tenía la confianza David? Mire, ¿de qué lo había librado? ¿De la garra del león? De la garra del oso. ¿Se acuerdan que él dijo? Yo tomaba los osos y los desquiaraba, agarraba al león y lo desmenuzaba y lo peinaba también, ¿verdad? Pero él lo hacía en el nombre de Dios. Él venía en nombre de él, su confianza estaba en él. Amén. Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y sabemos que todo el, ¿cómo se dice? Todo se lo concedió Dios a él, pues. Amén. Y mire qué dice. Y dice en el 40, y tomó, miren eso, y ciñó David
Y añadió, dijo, a que me ha librado de las garras del león. Aquí vemos, miren lo que dice, y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, dice, otra que como dijo, si todos los saben, dice, ¿dónde tengo este bicho, va? Si lo vemos humanamente, ay, lo va a matar, pero lo va a enviar porque él dice que puede ir, ¿verdad? Entonces miren esto, pero aquí estaba hablando del tipo del Cristo. David ve y ahora viene esto, David le dijo, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué le dijo Saúl? Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl, miren esto, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, dice, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar, le digo, con esto. Miren esto, miren cómo David. Y David, yo no puedo andar con esto, le dice a Saúl, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, le digo, no, yo no puedo caminar ni con esto. ¿Y sabe de qué está hablando ahí, hermano? Y yo me quedé sorprendida porque el Espíritu Santo me abría el entendimiento. La carne siempre intenta estorbar la fe. No sé si me voy a entender. Y dice esto, es que el hombre no puede vestirse de su propia justicia. Y le digo, a mí esto yo no, o sea, no hay nada que ustedes puedan hacer, pues, o sea, esa orden venía de un hombre, amén. O sea, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. O sea, ustedes están inventando que me van a mandar a la guerra y me están vistiendo con sus propias vestiduras, cuando yo soy el único que puedo librarlo, el único que puede, mire, justificarlo. Pero no hay obra que ustedes puedan hacer para ser salvos. Y esto habla de lo que el hombre puede hacer, ¿verdad? Para justificarse delante de Dios. ¿Y qué dijo David? Yo no necesito eso. Yo no necesito eso. O sea, todo es obra de mi Padre en mí. Amén. Yo soy el que lo puede justificar. Amén. Pero esto habla de lo que el hombre puede hacer, porque ¿quién lo mandó? Saúl. Amén. ¿Quién le ordenó que pusiera todo eso? Y le dijo, yo no necesito eso, yo soy Dios. Yo soy el único que puedo derrotar este filisteo incircunciso. Le dijo, imagínate, era pleitisto. Y Jehová entregó eso hoy en mi mano. Miren que dice, pues. Entonces, y dice, en el 41, ¿verdad? No, en el 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral, el pastoril, y en el zurrón que traía. Zurrón no es alguien que está mal del estómago, ¿verdad? Zurrón es un colado de cuero donde echan el agua, ¿verdad? Y se mantiene fresca. ¿Amén? ¿O no? ¿Verdad? No hay a decir, allá dijo un zurrón y va a estar viendo al que está la palma. Y dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón, y en el zurrón dice que traía, y tomó su honda en su mano, no es la honda, agarra la honda Lupe, no, y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Miren esto, y eso es lo que el Señor me dio en este versículo que dice, en el 40, es lo que me da el Señor. Todo lo que Dios nos ha concedido en el Hijo, la gracia, los dones del Espíritu Santo y todas esas bendiciones están en el Hijo. De eso está hablando. Todo lo que Dios nos concedió, ¿en quién? En el Hijo. Y todo eso era para redención. O no sé si me voy a entender, para redención del hombre. Él nos concedió todo en Él. Amén. Dios nos concedió todo en el Hijo, de eso está hablando. Y Él nos ha dado esos dones, ¿verdad? Nos dio esa gracia para que creyéramos en Él. Y esa bendición de tenerle a Él, hermano, que nos trajo redención, perdón de pecado, vida eterna. Amén. Y eso es lo que nos quiere decir en el 40, que dice, estamos leyendo el 40 y 41, ¿verdad? Y el filisteo, y eso es lo que a mí me encantó, porque el Señor me mostraba eso, todo lo que Dios nos concede en el Hijo, ya que Él es el único camino para la redención del hombre, y con Él se nos ha concedido todo para la alabanza de su gloria. Amén. De eso se trata el 40 y el 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, ¿qué le dice? Le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. ¿Por qué le tuvo un poco? Recuérdense que él tomó humanidad. Él siendo Dios dice que tomó humanidad. Aunque él tomó humanidad para llevar nuestros pecados, vemos que él era Dios. Amén. Y era el único que podía derrotar. Amén. Pero Satanás no se dijo a salir con su astucia. Él creía que lo podía vencer. Amén. Pero vemos que más adelante dice, y dijo el filisteo a David, soy perro para que vengas a mí con palos. ¿Qué es lo que llevaba David? Amén.
Y mire que dice después, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Él estaba seguro que lo iba a derrotar, ¿verdad? Así como derrotó al hombre. El primer Adán, ¿verdad? Fue derrotado, pero el postrer Adán venció. Y mire qué dice acá, y dijo luego, y dice, entonces dijo David filisteo, tú vienes a mí, mire lo que le dice David. Le dice, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. O sea, Satanás maldijo a David, ¿verdad? Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, oiga lo que le dijo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Dijo luego al filisteo a David, o sea, este fue el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y qué viene a hacer él? Yo vengo en el nombre de él a redimir a aquel pueblo que tiene bajo tu señorío. Yo vengo a salvarlo. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy el mediador entre Dios y los hombres, y vengo en el nombre de los ejércitos celestiales. Él es el único que podía derrotar a Satanás. Y usted, gran miedo que le tiene a todo, ¿verdad? Teniendo un padre tan grande. Y dice después, y Jehová, oiga, dice, y Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Ahí se aplica Génesis 3:15, y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos, miren esto, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Cómo? Dando testimonio. ¿De qué, hermano? De la obra redentora de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación sobre aquellos que han creído. Y ellos que iban a hacer, anunciar lo que Dios hizo mediante la cruz y la resurrección, la derrota de Satanás sobre el pecado, la derrota de Satanás, ya que Cristo venció a Satanás, quitó el pecado y derrotó la muerte. ¿Quién trajo esa derrota a esos tres problemas? Jesús el Cristo. Y mire que dice en el 48, en 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová, miren eso, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanzas, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Él te herirá en la cabeza, el Mesías, a Satanás. ¿Y tú qué le dices? Le herirás el calcañal. Hablaba el padecimiento del Cristo sobre la derrota de Satanás. Amén. Que él iba a padecer, pero que Cristo lo iba a derrotar. De eso está hablando. Y como antes, sin la revelación de Cristo, yo lo hacía como para motivar a la gente. Y la motivación tiene que ser Cristo para la redención del hombre. No para motivar mi carne, para centrar al hombre. No sé si me voy a entender, que el hombre sea el centro. No, aquí el todo es Dios. Amén. Y mire que dice, y aquí terminamos, no se preocupe. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. ¿A dónde dice? Él te herirá en la cabeza, ¿verdad? ¿De qué estaba hablando? De la derrota de Satanás, el pecado y de la muerte. Y sacar a ese pueblo que estaba bajo esas tres esclavitudes. Y mire, y terminamos. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando espada, y a mí esto de verdad que me da una gran alegría, donde dice, y tomando la espada de él. ¿Y qué es la espada? La palabra, ¿verdad? Amén. Él es la palabra, él es el verbo. Y dice, sacándola de su vaina, la acabó de matar, y dice, lo acabó de matar y le cortó, ¿qué dice? Con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Derrotó también a los enemigos, derrotó a Satanás y sus demonios, amén. Y los enemigos de Dios, aquellos que no creen al Evangelio, amén, están derrotados porque no creen a la verdad de Dios y son esclavos de Satanás y son pueblo de Satanás, amén. Porque recuerden que habían dos, ¿verdad? Dos líneas, la de Dios y la de Satanás, amén. Habían dos ejércitos, así decía, ¿verdad? Pero quien venció, ¿cuál fue? El ejército de Dios. Pero ¿quién le dio esa victoria a ese ejército?
Cristo. Amén. Por eso es que nosotros no podemos dejar de anunciar que Jesús es el Cristo, porque Él ya derrotó a Satanás, quitó el pecado y venció a la muerte. Y ahora que estamos con Dios, ahora expresamos esa vida, vivimos para Dios, pero sin temor. Amén. Ya nada es problema para un hijo de Dios. De eso está hablando. Aquel que ha creído sabe que todo ha sido resuelto y ahora puede vivir para Dios, no porque sea su obra, es porque es la obra de Dios en él. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomó la espada, le cortó la cabeza, así dice, ¿verdad? Levantándose luego los de Israel en el 52, los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron. Que miren esto, por eso hablo que su victoria es nuestra victoria, a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron heridos, dice, los heridos de los filisteos por el camino de Saraín, Agag y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir dice, tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y trajo a Jerusalén, a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando se volvió David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es el hijo ese joven. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy el hijo del siervo Isaí de Belén. ¿Qué significa Isaí? Salvación. Yo vengo en el nombre de Dios. Yo soy el único que podía redimir a este pueblo. Derrotó a Satanás, quitó el pecado y venció la muerte. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu victoria ahora es nuestra victoria y celebramos esa victoria en Jesús el Cristo, Señor, autor de eterna salvación. Nos gozamos en esa salvación, Señor, sabiendo, Señor, que la obra es tuya, Señor, sabiendo que tú ya lo consumaste todo mediante la cruz y la resurrección. Gracias, Señor, porque derrotaste a nuestro enemigo, Señor. Nos sacaste de la esclavitud, Señor. Nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable, para que ahora nosotros, Señor, podamos alumbrar en las naciones. Oramos por los siervos, siervas, Señor, niños, jóvenes, adultos que están pregonando que Jesús es el Cristo. Sabemos que somos un ejército de Jehová, somos el ejército de Jehová, Señor, que estamos pregonando en todas las naciones, viviendo, Señor, para el pacto, Señor, y anhelando tu segundo retorno, Señor. Sabemos, Señor, que tú ya lo consumaste, Padre. Gracias por esa victoria, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén.